Bienvenidos a una nueva edición de Psicooperativos. Estamos en Ciencia Psicológica con la licenciada Analía Fernández. Analía. Buen día para todos. Bueno, gracias. Estoy contenta de estar acá. Gracias por venir. Un día bueno, lluvioso. Sí, un día bastante complicado, pero llegamos al final. Bueno, Analía, sos licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y Así es. Y te formaste en el Colegio de Psicólogos de San Isidro en terapias cognitivos comportamentales. Sí, tal cual. Me egresé hace 2 años del Colegio de Psicólogos. Sí. Bueno, no sé, la verdad, te puedo contar desde mi lugar cómo fue que empecé en el marco de terapia cognitivo-comportamental, que fue lo que me llamó la atención. Bueno, como sabrás vos, creo que sos egresada de la Universidad de Buenos Aires también. Sí. Bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene un programa que es, en líneas generales, es psicoanalítico, el marco, y bueno, entonces he cursado ahí toda mi carrera y estaba obviamente muy embebida en todo lo que es el marco y lo que más conocía era eso. Y al final de la carrera, en el último cuatrimestre, cursé la materia de Dr. Keegan, que es terapia cognitivo-conductual, que es una materia optativa. O sea que fue la última materia que cursé y nunca había estudiado nada en relación a la terapia y fue ahí donde empecé a sentir que era lo que tenía ganas de seguir después en la especialización. ¿Y cómo fue para vos este acercamiento, digamos, desde una corriente, quizás en apariencia totalmente contrapuesta a lo que venías viendo? ¿Cómo coordinaste esta nueva información, ¿no?, con la que ya tenías? Sí, realmente creo que tiene que ver con la personalidad mía también, de como querer probar algo diferente y eso me llevó aparte, bueno, más que nada también cómo se encuadra el marco, ¿no? Con esto de que es más concreto, mucho más directo, no tenía tanta vuelta como lo que es el psicoanálisis, que me encanta también, pero encontré como una bajada mucho más fácil y práctica para abordar diferentes patologías y eso me llamó mucho la atención, que fuese no tenía que dar tanta vuelta para encontrar el significado de lo que le pasaba a una persona y cómo abordarlo. Eso me llamó mucho la atención. Y también algo personal que estaba atravesando en ese momento con mi hermana, que sufría de ataque de pánico como muchas personas. Y yo, bueno, quería ayudarla y escuché que ese era que era el abordaje principal para ese tipo de trastornos. Entonces empecé como a apasionarme un poco más con lo que era el tema. Y lo que hice fue llevar a mi hermana a que la atienda el doctor Keegan, que es el jefe de cátedra de ahí de la Universidad de Buenos Aires de esa materia, para probar una sesión con él. Bueno, pude participar de la sesión gracias al doctor Keegan, que me lo permitió, acompañando, y también a la cercanía que tenía con la persona, ¿no?, con mi hermana, que en ese momento estaba mal. Y así que fuimos al consultorio de él en Avenida Santa Fe y presencié la primera sesión, que es la parte psicoeducativa, donde le dan información al paciente acerca del trastorno. Y bueno, para mí era un evento súper importante porque era estudiante de psicología y estar en ese momento y ver cómo se trabajaba y cómo trabajaba uno de los exponentes más grandes, ¿no?, de lo que es la terapia en el país. Y fue un momento muy particular y ahí es donde me empecé a enamorar cada vez más de lo que es esto, de este mundo de la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, lo mejor de todo es que mi hermana ese día, después de estar 2 años sin poder viajar sola, entre otras cosas, por el trastorno, después de la parte psicoeducativa, que fue la primera sesión que le brindó el doctor Keegan, pudo empezar a viajar sola al otro día. Así que olvídate que fue el evento que hizo que más me enamorara de todo este marco y bueno, ahí seguimos con esto. No, fue increíble ver que en tan poco tiempo pudiera empezar a recuperarse. Dije, esto es lo que voy a estudiar, porque esto es lo que ayuda a las personas. Y bueno, y después algo particular mío, vos si querés me cortás porque vos viste que
No tengo problemas para hablar. Ningún problema, ningún problema. Estás con una parla, así que... Perfecto, ¿viste? El apellido lo dice todo. Después también con una situación particular mía, que bueno, aparte de ser psicóloga, también estudié muchos años teatro, que es mi otra pasión, que siempre me gustó mucho. Pero me encontré con un pequeñito problema, ¿no? Porque cuando subía al escenario y tenía que dar los ensayos, o sobre todo para los momentos de los estrenos de la obra, empezaba a derretirme de ansiedad y, bueno, eso obstaculizaba mi rendimiento. O sea, ¿Y cómo lo fuiste manejando? y bueno, ahí decidí que iba a tomar terapia cognitivo-conductual porque sabía que era especialista en trastornos de ansiedad y fue que empecé yo a tomar sesiones de este tipo de marco y bueno, lo trabajé y después te digo, pasé para el otro lado, o sea, de tener pánico escénico, gracias a la ayuda de la terapia empecé a tomar papeles que eran con muy poca ropa y demás, o sea, te imaginas que es pasar de un extremo al otro. Está bien. O sea, ya después ya me tenían que traer un poco, bueno, cálmate, te pasaste de relajada. No, pero estuvo muy bueno, así que esas experiencias para mí fueron cruciales. Me demostraron con hechos, ¿no? Una evidencia importante de que esto servía, de que realmente podía ayudar a las personas así, me podía ayudar a mí. Así que lo recomiendo porque es fantástico todo este mundo. Sí. Analia, ¿cómo se siente una persona con ansiedad social? ¿Podrías explicar un poquito cómo es? ¿Cómo es la patología? Sí, y bueno, desde mi lugar o desde otros pacientes, decís vos. Si O de querés ambos. hacerlo en términos generales, porque hay mucha gente que tal vez no tiene un acercamiento muy profundo a la psicología y menos a la terapia cognitivo-conductual, entonces... Sí, hay, digamos que diferentes severidades del cuadro, ¿no? Hay leve, moderado y severo. O sea que no todas las personas que tienen ansiedad social lo sufren de la misma manera. En mi caso no era leve, pero aparte que lo que tiene la ansiedad que es muy circunscripta, ¿no? A una situación, no es, o sea, podés tener ansiedad social, pero no para hablar con la gente, como verás, o sea, no se nota eso, pero sí para subirte a un escenario o para, no sé, para tocar un instrumento frente a un público. Hay personas que sí tienen ansiedad social que se les dificulta ya directamente hablar con cualquier persona y ese ya es un grado mucho más pasando a grave, ¿no? Severo, que no es lo mismo, pero realmente es muy... lleva a la persona a cada vez a limitarse más porque la interacción social es algo básico, que todo el mundo tiene que, en realidad, poder sacar provecho de eso y cuando estás con ansiedad social lo que te pasa es lo contrario, que empezás a limitarte en cosas muy básicas y se sufre mucho, las personas lo sufren mucho. No, y en mi caso me pasaba más que nada con eso, con el tema de la actuación y... ¿Cómo me habías preguntado que cómo lo sentía? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vive una persona? O sea, en primera persona, Sí. ¿cómo es la ansiedad social? Y básicamente, en principio, estás cuestionándote si hiciste bien lo que hiciste, si lo que dijiste estuvo bien, en una determinada charla, o en una clase. Tiene que ver mucho con exponerse, ¿no? Siempre, o en una clase donde estás cursando algo, uy, si digo esto, ¿qué pensarán? ¿Estará bien lo que dije? ¿O me habré pasado con lo que dije? Como mucha duda respecto de tu propio desenvolvimiento. Y eso hace que también, ¿no? Toda esta parte de estar pensando todo esto te quema mucho la cabeza. Claro, hace que uno se trabe Claro. y se vaya limitando. Sí, no tenés una interacción fluida, que es lo principal de una charla, ¿no? No podés disfrutar de eso. Bueno, eso me pasaba, en mi caso me pasaba eso, pero después tomé la decisión de que obviamente a través de lo que es la terapia te enseñan siempre y enseñamos a los pacientes, nosotros como profesionales, a que el camino a seguir en la vida es hacer la acción opuesta al impulso de la emoción, ¿no? Si la ansiedad social tiene la emoción, justamente esta de la ansiedad que te impide enfrentarte a la situación que querés enfrentarte, el camino siempre es hacerlo con miedo, pero hacerlo.
Hoy para venir acá particularmente, por ejemplo, dije, no, tengo que hablar en un medio que jamás hablé y sé que me va a costar, pero dije, lo voy a hacer por eso, porque me va a costar. Además porque ese es el sentido, ¿no? De seguir así, con esa actitud. Claro, si es que hay algo que realmente querés hacer y notás que una emoción te lo está impidiendo, ¿no? Un conjunto de pensamientos que tal vez no están, no tienen mucho sentido en el contexto, tal vez. Sí, no tienen sentido y que además te va bloqueando cada vez más, porque si vos Claro. te vas quedando en esa zona que muchos llaman de confort, bueno, acá estoy segura, no me expongo, eso también después a lo largo del tiempo se va trasladando a otras situaciones. Entonces es que está bueno hacerlo con miedo igual, pero hacerlo. Claro. Por ejemplo, ahora yo me siento fantástica, sabía que iba a pasar eso, porque ya he tenido situaciones donde me pasaba que, ay no, pero tengo que exponerme y demás, pero después tuve la experiencia de que lo podía hacer tranquilamente. Entonces eso es lo que hay que guardarse en la mente, ¿no? Que yo puedo hacerlo. Eso me funcionó mucho a mí y realmente, bueno, es el consejo que le doy a todos. ¿Qué opinas esto de que los psicólogos tal vez pongan como ejemplo experiencias personales en sesión con algún punto, con algún fin, ¿no? Las Por ejemplo, autorrevelaciones, decís. sí, Bueno, sí. Por ejemplo, te llega un paciente y te dice, mira, Analí, a mí me cuesta mucho hablar en público, yo estoy pensando todo el tiempo acerca de mi desempeño y eso hace que me trabe y vos ya no solamente sabés del tema en profundidad porque lo estudiaste, sino que lo viviste, lo vivenciaste. Entonces, ¿cómo es el acercamiento? ¿Vos de alguna forma le revelás que vos estuviste en una situación similar? ¿Es preferible? ¿No? ¿Qué pensás de sí, yo soy una terapeuta que soy muy autorreveladora. De todas formas, igual lo hago con humor, ¿no? Como para desdramatizarlo también, y tampoco es que cuento todo con lujo de detalles, y tampoco a todos los pacientes. eso? Salvo en esta entrevista. ¿Eh? Salvo en esta entrevista. En estas entrevistas estoy contando todo, ¿no? Claro, pero no lo hago con lujo de detalle porque no creo que sea necesario. También hay que cuidar un poco la imagen por una cuestión operativa, más que nada en el trabajo, de tener cierta distancia, ¿no? Con el paciente, pero creo que la autorrevelación te acerca mucho también al paciente y hace que el paciente te pueda ver como una persona con llegada, ¿no? Y se sienten como más cómodos también. Ah, bueno, yo no era el único. Y también es como que esto de cómo uno lo aborda también hace que el paciente no solamente se sienta en confianza, sino que también guarde esa información, de ver cómo vos mismo estás hablando de tu tema con humor, entonces estás desdramatizando lo que te pasa y eso también después lo vuelven a repetir. Es como un estilo de modelaje también que se le hace al paciente. Así bueno. que me ha dado resultado, me parece divertido, me parece efectivo, pero siempre hay que cuidar los límites, obviamente, y cómo hacerlo, ¿no? Tampoco que se convierta en, bueno, te voy a contar todo lo que me pasa a mí ahora, y que el paciente se vaya con una sesión, pero al revés, ¿viste? Te viene a hacer la sesión él, no. Está bien. ¿Te gustaría agregar algo más en este espacio? Sí, por ahí que estoy trabajando actualmente con muchos adolescentes porque se ha dado así, me llegaron al consultorio y bueno, sabemos que los pacientes tienen la etapa en la que pasan, es una etapa bastante difícil y sobre todo cuando hay adolescentes con trastornos de ansiedad o alguna otra patología, no se hace mucho más difícil la adolescencia. Entonces creo que la población que, no sé si es no tengo número de estadísticas, pero creo que es la población que debe estar solicitando cada vez más terapia. Y bueno, lo que me llamó mucho la atención fue que me han llegado muchos pacientes con problemas de trastorno de personalidad o riesgo suicida que no fueron abordados como deberían haber sido abordados en otras terapias y que, bueno, estamos hablando de algo muy importante que es la vida y, bueno, que llegaron con quejas de otros lugares que no los atienden o que no les dan la información que le tienen que dar y que todo lo que puede cambiar, ¿no? Equivocarse de lugar o no tener la información de cuál es la terapia que digamos que es la primer terapia de elección
a nivel mundial para tu trastorno y no tener esa información y que no haya difusión. Creo que este espacio es importante para eso también, ¿no? Que no haya difusión. Por ejemplo, que la terapia dialéctica o comportamental es la terapia de primera elección a nivel mundial para los trastornos de personalidad y eso no lo sabe la gente. Y gente que está con ese problema y que está dando vueltas por consultorios con otros abordajes que realmente no tengo nada para decir en contra de ellos, pero sé que no todo es para todo el mundo y estamos hablando de algo como la vida que es lo más importante. Entonces eso me llamó mucho la atención. Sé que, creo que hay que trabajar mucho más en la difusión y que todos sepan o que pregunten cuál es la terapia que yo necesito para no estar dando vuelta años en otras terapias y sufriendo, ¿no? Porque eso es, el resultado es el incremento del sufrimiento. Sí. Así que me preocupó eso. Y yo desde mi lugar, bueno, he hecho lo que pude, ¿no? De poder tomar pacientes que no quiere tomar nadie, pacientes que están muy mal y por suerte hasta el día de hoy, bueno, con trabajo, no es suerte también, pero con mucho trabajo hemos podido salir adelante como equipo, ¿no? Porque la terapia esta es eso, trabajo en equipo, paciente y terapeuta los dos a la vez. Entonces la verdad que hay que también darle ese lugar al paciente, de que el trabajo que está haciendo es fabuloso. Muy bien. Bueno, Analía, muchísimas gracias por compartir esto, por este espacio. Me quedaría más tiempo, como viste, pero tengo que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme y bueno, un gusto estar acá y aportar un granito de arena para lo que es la difusión de esta terapia. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos.